esta vez. Levantamos esta oración, Señor, y es para que en el nombre de Cristo tú puedas alimentar nuestras vidas, nuestras almas, Dios mío, con tu bendita palabra, Señor bendito, aleluya. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, todopoderoso Padre, que tengas misericordia, Señor del cielo, en el nombre de Cristo, que limpie los seres y quites todo estorbo. En el nombre de Cristo Jesús, todopoderoso, aleluya. Todo lo que quiera estorbar lo dejamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Todo principado, aleluya, todo gobernador, toda potestad de las tinieblas, Padre, las presentamos ante tu presencia, Señor bendito, que sean sujetas a tu voluntad en el nombre de Cristo. Que mientras se predique tu palabra, Señor, sobre la voz de tu Santo Espíritu se oiga, Señor del cielo, y se mueva en medio de este pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que envíes tu palabra con poder y autoridad, que sea respaldada por tu Santo Espíritu del principio hasta el fin. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos en esta hora y en el nombre de Jesús lo recibimos, Padre. Bendito sea el Señor en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a los hermanos una vez más. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Abrimos la palabra del Señor en San Juan capítulo 8. Gloria a Dios. San Juan capítulo 8. Estaremos leyendo palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. San Juan capítulo 8. Santo es el Señor. Y el versículo 41 en adelante, la palabra dice así: dice la palabra, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Amén, gloria a Dios. Él es bueno, pueden sentarse en esta preciosa hora. Quisiéramos hablar un momento en el pasaje que hemos leído, como también para el tema, gloria a Dios. Él es bueno, Él es precioso. El tema de esta tarde es el problema de no entender el lenguaje del Señor, de Cristo. El problema de no entender el lenguaje de Jesús. Al ver la palabra del Señor, antes de la aparición del Hijo de Dios, tuvimos profetas, los cuales hablaron de la venida del Señor, de los tiempos, de los acontecimientos que sucederían en este mundo. Tuvimos a un hombre como Juan el Bautista, que venía anunciando también al Hijo del Dios Altísimo, el poder de Dios, la misericordia de Dios. Y muchos no entendían
ni a los profetas, ni el que venía preparando el camino para el Señor como Juan el Bautista. El problema de entender el lenguaje muchas veces se aplica a nosotros mismos también cuando por alguna razón tendríamos que viajar a un país, que si no tenemos un guía nos vamos a perder y no vamos a entender el lenguaje de las personas que son de la misma nacionalidad. Usted sabe que si no en nuestro país como Latinoamérica, Centroamérica, que manejamos casi el mismo idioma, a la comparación de otras naciones, los lenguajes son muy diferentes. Que para nosotros, si no lo estudiamos antes, no lo entendemos. Un ejemplo es la iglesia anterior que ha estado aquí en esta mañana. Si nosotros no estudiamos el idioma de ellos, no entendemos lo que hablan, su predicación, aún ni los cantos. Porque el lenguaje para nosotros se dificulta entenderlo si antes no lo estudiamos. Y así sucesivamente, mayormente si usted se acerca a China, donde usted no entiende los garabatos que ellos escriben, sería dificultoso para nosotros si no entendemos, si no estudiamos el lenguaje de ellos, el idioma. Pero sin embargo, cuando nos referimos a Dios, Dios no nos habla diferente lenguaje. Dios nos habla a todos por igual. ¿Por qué le digo esto? Porque a pesar que cada país predica el evangelio en diferente lenguaje, es el mismo Dios. Y le digo esto porque han habido siervos de Dios, de los cuales han hablado a gente de otras naciones, como lo dije un día, que no entienden el lenguaje español o inglés. Pero cuando estos hombres se han acercado a ellos, les han entendido lo que están hablándole, les han entendido claramente. Porque Dios nos habla a todos por igual. Porque es el Dios de todo el mundo, de todo aquel que quiere entenderle y quiere recibirle. Dios le enseña su lenguaje, porque para eso vino el Hijo de Dios, a salvar lo que se había perdido. Y nadie que no entienda el lenguaje de Dios puede salvarse. Porque si tú vas a otro país y te dice peligro en otro lenguaje, no vas a entender y te vas a ir a matar. Porque no vas a entender lo que quiere decir que hay más adelante. Pero en el lenguaje de Dios sí le entendemos, porque Él se dio a entender desde el principio. Él se dio por nosotros porque es la luz del mundo. Y cuando hay luz, todo lo podemos ver y entender. Pero no entendieron, la gente no entendió a los profetas, no entendieron a Juan el Bautista, no entendieron a Esteban, que hasta lo mataron para anunciar el evangelio de Jesucristo, porque no entendían. Los fariseos y los escribas estaban cerrados, estaban cegados en su creencia, porque no querían entender el amor y misericordia que Jesús enviaba por aquellos hombres. Aleluya. Es difícil en este mundo predicar el evangelio en países donde el evangelio es rechazado, donde los líderes son rechazados, torturados, encarcelados, porque no entienden el lenguaje de Dios. Y no es que no lo entiendan, es que están cerrados por el enemigo. El enemigo los tiene cegados, cerrados, un corazón y una mente cerrada, para que el amor de Cristo no entre en ellos, y así no pueden entender la escritura de Dios, que es lo mismo su lenguaje. Cristo vino, aleluya, a traernos a nosotros su palabra sin merecerla. Pero Él nos dio su palabra.
Cuando nosotros no éramos merecedores de la palabra, mucho menos que Él diera su vida por nosotros. Bendito sea Dios. Hoy en día pareciera ser que no solamente el mundo no entiende el lenguaje. Pareciera ser que la iglesia también cambió el lenguaje de Jesucristo. Que no entiende lo que el Señor quiere. No entiende lo que el Señor quiere para nosotros. Cada día nos conducimos en nuestra propia opinión. Cada día nosotros pensamos diferente. Es que yo creo que Dios no es así. Es que yo creo que Dios es amor. Es que yo creo que Dios nos entiende. Claro que es amor y creo que les entiende. El problema es que nosotros no le entendemos a Él. Ese es el problema de entender el lenguaje de Cristo. Por eso cuando Cristo anunciaba la palabra, Cristo anunciaba la salvación, los mismos fariseos enviaron a que siguieran a Cristo para que de alguna manera pudieran atraparle en algo, en una equivocación para acusarle. Es que no entendían el lenguaje y no entienden el lenguaje de Cristo Jesús. Mientras el diablo exista aquí en esta tierra, el hombre siempre va a ser estorbado. El hombre siempre va a querer ver lo de él mismo, pero no lo que Dios quiere. Aunque la luz puede más que las tinieblas, el hombre aún quiere vivir en tinieblas y no venir a la luz admirable. Bendito sea Dios. Por eso cuando aquí en Juan encontramos estos versículos que dice el 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. No dice el diablo ahí, pero yo le añadí aleluya. Las obras de vuestro padre, dice. Nadie quiere hacer lo que Dios quiere que hagamos. Usted ponga un ejemplo y es tan fácil. En su vehículo. ¿Qué le pareciera a usted si se sube a su vehículo y usted lo quiere conducir para otro lado, pero qué pasa que le agarra para otro lado? ¿Qué le parecería eso, que su vehículo se fuera por donde él quisiera y no por donde usted quiera? Usted lleva el volante, pero ¿qué le pareciera que el vehículo agarrara para otro lado? ¿Verdad que no? Porque usted lleva el control de ese vehículo y el vehículo va a agarrar por donde usted lo guía, porque usted lleva el volante. Lo mismo es Dios también con nuestras vidas. Él quiere tener el volante de nuestras vidas. Él quiere tener el dominio de nuestras vidas. Él quiere tener la dirección de nuestras vidas y hacer y ir donde Dios quiere, no como nosotros queremos hacerlo. Dios dice aquí, nosotros iremos para allá. Hubieron hombres que entendieron el idioma del Señor. Y eso fue el apóstol Pablo. Pablo iba rumbo a Asia. Estaba listo para dar rumbo a Asia con los que iba él. Pero en sueños viene Dios y le habla: hey Pablo, no es lo que tú quieres hacer, Pablito. No es donde tú quieras ir. No es a Asia, es a Macedonia. Y Dios le habla por un varón diciéndole: Pablo, pasa para acá, porque te necesitamos. Pablo no dijo: lo siento mucho, Señor, yo voy para, aleluya, Asia. Él dijo: allá vamos a Macedonia. Cuando se entiende el idioma de Dios, el lenguaje de Dios, nuestra vida espiritual se nos hace más fácil. Cuando entendemos nosotros realmente la guía por Dios, el evangelio, no se nos es difícil obedecerlo. Amén. El problema está cuando el hombre quiere hacer lo que él quiere y no lo que Dios quiere. Por eso el Señor le decía que a los fariseos y a los escribas: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Pero miren qué astutos ellos, miren qué inteligentes estos hombres, aleluya. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos, aleluya. Inmediatamente ellos responden: Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos
que es Dios. Jesús no habló nunca de adulterio o de fornicación acá. Él les hablaba, hijos de quién eran. No les digo, ustedes son hijos de fornicación, porque vuestra madre se metió con un hombre el cual no era el esposo. Nunca dijo Cristo eso. Él dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Pero ellos dijeron claramente, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Por qué querían entonces matarlo? ¿Por qué querían entonces terminar al Hijo de Dios? O el Dios mismo, porque Cristo era Dios. Él abandona su trono por venirnos a rescatar a nosotros. Pero que era Dios, era Dios. Pero los tres trabajan diferentes siendo el mismo. Amén. Él es bueno, nuestro Padre. Aleluya. Óigame qué bonito esta gente. Tenemos que es Dios. Todo el mundo dice lo mismo. Jesús vino a morir por todo el mundo. Y todos somos hijos de Dios, dicen. Todos como los fariseos, como los escribas, dicen lo mismo y repiten las mismas palabras. Si salgo ahorita yo y voy a un mercado, a un mall, a una tienda y le pregunto, discúlpeme, aparte de sus padres terrenales, carnales, hijos de quién es usted, un padre tenemos también, que es Dios, dice. Y en parte tiene razón, en una parte, pero en la otra no. En donde se refieren hijos, no. Es que hay creación y hijos. El que no ha venido a Cristo y recibido a Cristo como su Salvador no es hijo de Dios, es creación de Dios. Amén. Hijos somos cuando venimos a Cristo, recibimos a Cristo y Él nos da potestad, dice, de ser hijos de Dios, adoptados. Cuando nacemos nosotros realmente con una descendencia de hijos. No, nacemos con la descendencia de creación, pero no de hijos. Hijos somos hasta que reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, aleluya. Amén. Pero estos aquí decían, un Padre tenemos, que es Dios. Es verdad. ¿Ah? Es verdad, es Dios, la creación, el que los crió. No puede ser más la creación que el Creador. Por eso ellos querían ordenarle a Cristo, enseñarle a Cristo y hasta matar a Cristo cuando Él era el que les había dado la vida como creación. Aleluya. Bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pero ahora dice el Señor y le declara, para los que andan perdidos a veces en el mundo, que no quieren saber el idioma de Cristo y el lenguaje, pero ahora procuráis matar. No, perdón, dijo, vosotros hacéis la voluntad de mi Padre, dice, vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Hablándoles la verdad y clara a Jesús, no podían entenderle al Señor. Eso es cuando el hombre se cierra. Cuando el hombre es dominado por el enemigo que domina este mundo, el hombre no puede entender lo que un predicador puede decirle o un hermano que ande evangelizando. No le van a entender jamás, porque él no está capacitado ni para dominar su mente, porque su mente está siendo dominada y guiada por otro, que es Satanás, que el Señor nos reprenda. Cuando el hombre no es guiado por el Espíritu Santo, es guiado por otro espíritu, y es lo que el hombre no entiende muchas veces. Por eso aquí Cristo le dice claramente, si fueras hijo de Dios, ciertamente me amarías, porque de Él he salido, de Él he venido. ¿Ah? Usted va a maltratar a un hijo que ha nacido de usted, de carne de su carne, sangre de su carne. Usted lo va a cuidar, usted lo va a amar, usted lo va a proteger. Si estos hombres hubieran sido, como dice, un Padre tenemos, que es Dios, hubieran amado
aquel que había salido y había venido de parte de Dios, que era el Hijo Jesucristo. Pero estos hombres buscaban la oportunidad para matar a Cristo. Como muchos buscan la oportunidad para aislarse, muchos buscan la oportunidad de apartarse de la palabra y no leen la palabra, porque esto los enfrenta, los pone entre la espada y la pared. Cuando la palabra dice claramente, menciona el pecado, el hombre se siente acusado, el hombre se siente, hermano amado, en una cárcel que no tiene puerta, solo paredes. La palabra encierra al hombre en su propia verdad. La palabra viene realmente a pasar al hombre en su misma incredulidad. Pero el hombre no quiere entender el lenguaje de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, amado. Me amarías porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El problema de no entender el lenguaje de Cristo, el problema de no entender el lenguaje de Jesús, de Cristo. Y como dijo, no solamente el mundo afuera está en este problema. Aún la misma iglesia de Cristo ha perdido el idioma de Jesucristo. Ya no quiere escuchar, ni quiere entender el lenguaje de Cristo. La misma iglesia ha perdido el aprendizaje del lenguaje de Cristo Jesús. Hoy la iglesia ha tomado su propia decisión y su propia enseñanza, no obedeciendo la enseñanza de Cristo Jesús, no obedeciendo la sana doctrina. Amén. La sana doctrina no es como realmente todos entendemos muchas veces, que entienden la sana doctrina por algo estricto. Es como cuando el hombre se bautiza o no se ha bautizado, y muchos rechazan no bautizarse porque dicen: no, hermano, es que eso es muy serio, dice. Si yo me bautizo, eso es muy serio, dice. Lo serio le dio cuando levantó la mano para aceptar a Cristo Jesús. Amén. Porque a veces damos enseñanza nosotros que confundimos al pueblo y piensan que el bautismo es algo tan serio que ya tienen que andar con mascarilla para que no les vea, ponerse una máscara en la cara que nadie los ve porque van a pecar. No es eso. El bautismo es un paso de obediencia que el mismo maestro lo dio, dando el ejemplo hacia nosotros. Por eso es que hay una gran equivocación, que hay gente que para bautizar a una persona tienen que esperar meses para discipularlo. Tienen que esperar semanas, meses de enseñanza para poderle bautizar, y si no recibe esta enseñanza no lo bautizan. Mire, es una doctrina que realmente no la encontramos en la Biblia. Vámonos a los bautizos que hicieron los hombres de ayer. Pedro, ¿cómo bautizó a Cornelio y a toda su familia? Pablo, ¿cómo bautizó el carcelero de Filipos? El que más tardó para bautizarse fue Pablo, que si no me equivoco fueron 3 días. Cuando él estuvo ciego y le dice el Señor a Ananías: Ananías, ve, porque mi siervo Pablo, Saulo, ve en visiones que un hombre llamado Ananías va y le sana. Cuando Ananías le sana su ceguera, y ahí mismo lo bautiza. 3 días esperó. Pero Cornelio, pero el carcelero de Filipos, horas esperaron. Aún Jesucristo, cuando el Señor recibió una gran cátedra para bautizarse? No sé. Ahí tenemos también el hombre de Etiopía, el eunuco de Etiopía, Etiopía. Amén. Cuando le dice el Señor a Felipe: Felipe, acércate a ese carro, le dice, aleluya. Y se acerca Felipe, le enseña que va leyendo al profeta a Isaías, y le dice: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: pues ¿cómo voy a entender si ninguno me enseña? Y cuando iba en camino le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dice Felipe: pero si crees, bien puede ser, hombre, le dijo. Otro que esperó minutos para ser bautizado. Y ahí es cuando confundimos nosotros el lenguaje de Cristo Jesús, que muchos cometemos errores a esclavizar la iglesia, queriendo que la iglesia sea más santa, con alas, cuando el que está enseñando es más peor que los que están afuera. Aleluya. Amén.
Por eso aquí no solamente discipulamos la iglesia, nosotros le damos, y claro, le enseñamos un estudio nada más de ya de un día, y bueno, al agua, chiquito. Porque el Señor dijo: id por todo el mundo haciendo discípulos, aleluya, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo: id y hacer discípulos y tenerlos 3 meses en discipulado. No, bautizándolos. ¿Qué tal si se me muere el cliente mientras yo estoy dándole una clase de 3 meses? ¿Quién es el culpable ahí? Soy yo. Porque le tuve 3 meses dándole estudio y en eso pues el Señor se lo llevó. Claro, el que no se bautizó y fue salvo fue el de la cruz, porque ya no había oportunidad ahí. Él ya estaba crucificado en la cruz, pero fue salvo. Amén. Por eso es que el problema de entender el lenguaje de Jesús, que también existe en nosotros mismos, dentro de la iglesia, que muchas veces no entendemos el lenguaje de Cristo. Santo es el Señor, aleluya. El que me envió, le dice. Y aquí está lo que estoy hablando ahorita, su tema. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué? ¿Por qué nos hacemos tardos para oír y sordos para entender? ¿Por qué hacemos y endurecemos nuestro corazón para hacernos, como la palabra misma dice, maestros de nosotros mismos? Cuando un maestro tenemos, que es Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Pero muchas veces no queremos entender nosotros el lenguaje de Cristo Jesús. Estos hombres estaban renuentemente a no entender. Ellos vieron señales, ellos vieron curaciones, vieron que el Señor hizo milagros, pero así no entendían el lenguaje de Cristo. ¿De dónde procedía Jesús? A lo que había venido y de dónde había salido. Él les hablaba claramente de dónde venía. Él les hablaba del Padre, pero el hombre hasta hoy no ha entendido realmente la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál fue y cuál es y cuál será la voluntad de Dios por medio de Cristo? Salvar al hombre, rescatar al hombre del pecado, sacarle las tinieblas y traerlo a la luz. Es fácil que podamos entender la oscuridad y la luz, pero no entendemos el por qué es que se nos quiere sacar de las tinieblas y traernos a la luz. Porque Cristo lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a esa vida, a ese camino es donde Cristo nos quiere guiar. El camino es salvación. Amén. Él cargó la cruz por ese camino, rumbo a la calavera. Él llevó esa cruz por ese camino, y ese camino nos quiere enseñar Él, donde Él recorrió ese camino, dándonos salvación y vida eterna. Cristo vino a enseñarnos la verdad, a enseñarnos y a hablarnos en su propio lenguaje, para que todos podamos entender el por qué Cristo nos habla en esta forma. Y si Él nos habla en esta forma, es porque solo hay un propósito en Él, y es salvarnos. ¿Quiénes fueron los fariseos? ¿Quiénes fueron realmente los escribas del Sanedrín? ¿Quiénes fueron? Una religión pero tan peligrosa, que hasta hoy existe todavía. Una religión tan poderosa que siempre rechazó la verdad y sigue rechazando al propio Hijo de Dios. Cuando el hombre no quiere escuchar la palabra, está rechazando al mismo Hijo de Dios. Porque quien habla en la palabra es el Hijo, enviado por el Padre. Pero nosotros, como seres humanos, cerramos nuestra mente, cerramos realmente nosotros nuestros sentidos, nuestro entendimiento
a la verdad. Pero mire qué fácil es que la mentira y lo falso puede entrar en nuestras vidas. Se nos queda fácilmente todo lo malo, pero cuesta tomar y agarrar lo bueno. Si usted se da cuenta, los niños cuando empiezan a crecer, los niños siempre hacen lo malo. Los niños nunca le van a hacer lo bueno. Los niños siempre van a hacer lo malo cuando empiezan a caminar, a crecer. El niño siempre va a hacer lo malo, hasta que se le empieza a enseñar realmente lo que debe hacer. Y está bien cuando el hombre acaba de llegar a Cristo, como estoy mencionando a los niños como ejemplo, porque es un niño en las manos de Dios. Empieza a caminar en Cristo Jesús. Todavía no sabe la realidad, cómo es el evangelio, qué es lo que se debe hacer y cómo se debe caminar. Aleluya. Por eso hay gente que discipula a la gente que por primera vez llega a las iglesias, porque son niños en Cristo Jesús y no entienden ni saben muchas veces ni cómo va a encontrar los libros en la Biblia. Así nos enseña el Señor también a nosotros a caminar, como nuestros padres han enseñado, aleluya, a los niños a caminar en lo natural. En lo natural también el Señor nos enseña a nosotros a caminar en lo espiritual. Amén. Pero difícil es entender el lenguaje del Señor Jesucristo, porque muchas veces no creemos. Y vuelvo a decirlo, esta palabra se predica en todo el mundo con diferentes lenguajes, pero siempre el Dios es el mismo, como dice Pablo a los Corintios, bendito Dios. Pero Dios es el mismo, pero Dios es el mismo, el que da sabiduría, aleluya, bendito Dios, para sanar, para salvar, para la profecía, aleluya. Dios sigue siendo el mismo en el milagro, en la fe, en todo. Dios es el mismo. En los 9 dones que tenemos en la Biblia, en Corintios, dice que Dios es el mismo. O sea, no hay pérdida de que nosotros no podamos entender el lenguaje de Cristo. Es que no lo queremos entender, porque esto nos lleva a la verdad. ¿Me entiende, hermano amado? Esto nos lleva a la realidad. Y es que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y eso es lo que el hombre no quiere. El hombre siempre quiere decir que le digan todo está bien, todo está bien, todo está bien. Pero el hombre siempre quiere escuchar lo que no le gusta. Pero por eso dice aquí la palabra del Señor: vuestro padre es el diablo, dice. El idioma de ahí sí lo entendemos. Prosigo, aleluya, bendito sea el Señor. Vosotros sois, dice, de vuestro padre el diablo. Que el Señor nos reprenda. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Óigame bien, ahí sí el hombre le entiende ese idioma a él. ¿Por qué? Porque lo induce y lo encamina a todo lo malo. El hombre que no fuma empieza a fumar. El hombre que no toma empieza a tomar. El hombre que no se endroga empieza a endrogarse. El hombre que no roba empieza a robar. El hombre que no entiende lo que es una violación empieza a agredir a las mujeres para llegar a su acto. O sea, lo que el enemigo sí les mete, sí lo entienden. Pero el idioma de Cristo pareciera ser que no lo entendemos, porque hasta la misma iglesia está en fornicación y adulterio. Entre la misma iglesia hay pecado. Y ahí podemos ver nosotros que nos cuesta entender el lenguaje de Cristo. Pero cuando se trata del lenguaje del diablo, que el Señor lo reprenda, ahí se lo entendemos bien. A todo que es pecado le damos el entendimiento perfecto a nosotros, pero menos a la verdad de Jesucristo. Aleluya. ¿A cuántos el enemigo ha enviado ya al infierno? ¿A cuántos el enemigo ha enviado a la cárcel? ¿A cuántos el enemigo los tiene en los hospitales, muriendo, heridos, intoxicados de una enfermedad por tomar tanto, por fumar tanto, por endrogarse tanto? ¿Dónde los tiene el enemigo?
porque entendieron el lenguaje de Él. Pero el lenguaje de Cristo, que nos quiere todo el bienestar y lo bueno para nosotros, no lo queremos nosotros entender ese lenguaje. Cerramos nuestros oídos a no oír la verdad. Dígame usted, ¿cómo es que el hombre puede escuchar la mentira del diablo, a fornicar estando dentro de la iglesia con las mismas hermanas de la iglesia? A fornicar y adulterar. Dígame usted, ambos son casados, pero ambos se están atrayendo. Y por no entender el lenguaje de Jesucristo, llegan al pecado, cediendo a la mentira del diablo, atendiendo el lenguaje del diablo, pero ignorando el lenguaje de Cristo, haciéndose que no entienden el lenguaje de Cristo, como los fariseos y los escribas, que entendían lo que Cristo hacía, pero no querían entenderlo. Por eso cuando aquel ciego nació, ciego de nacimiento, hasta mandaron a llamar a sus padres para preguntarles: ¿este es vuestro hijo? Sí, ese es vuestro hijo. ¿Y nació ciego? Sí, nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? Es verdad, nació ciego, pero ¿cómo ahora ve? Nosotros no entendemos, le dijeron. Aleluya. Los fariseos, los escribas, veían los milagros de Cristo Jesús, pero no querían entender el lenguaje de Cristo. No querían dar su mano a torcer, aleluya, que Él venía de parte de Dios. Nosotros, ¿qué ahora? Como iglesia actuamos idéntico. Amén. Cuando digo la iglesia, siempre me gusta aclarar que no todos. Hay iglesias que se está luchando, se está peleando, ministros que están peleando por sostener y tener la sana doctrina. Pero no podemos decir de todo lo mismo. No podemos decir de todo lo mismo. Y entendemos que hay pecado dentro de la iglesia, y que no quieren que el pecado salga porque no entienden el lenguaje del Señor. Tristemente así es. No solo el mundo no entiende el lenguaje hoy en día, aún el pueblo del Señor camina realmente ciego, sonámbulo. No quiere ver por el camino donde va, no quiere salir del camino erróneo, no quiere caminar en el camino que Cristo dejó, sino quiere caminar en su propia opinión, en el camino del pecado. ¿Sabe usted realmente que el infierno se está llenando de personas que están dentro de la iglesia hoy en día? Y aún de ministros, por no entender el lenguaje de Jesucristo. ¿Ah? Es bonito estar dentro de la iglesia. ¿Quién dice que no? Cuando dije yo de sana doctrina y le explicaba un poco del bautismo, de la seriedad que la gente habla, sana doctrina no es como dicen todos. La sana doctrina es de que tú te sostengas en la verdad, que te mantengas en la verdad. Amén. Es la sana doctrina. Predicar el evangelio como es y mantenernos en él, sostenernos en él. Eso es, que nosotros podamos entender el lenguaje de Cristo Jesús. Por eso es que Él es claro cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Va a haber un gran problema ahí, hermano. Ahí va a haber un gran problema. Para los que no hemos entendido el lenguaje de Cristo, que hoy podemos estar dentro de la iglesia y creamos nosotros que somos salvos sin darnos cuenta que la confusión nos puede llevar a encerrarnos en el infierno. Cuando Él dice: no todo el que ve Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ay, 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 es un gran problema. Hoy podemos marcharnos de esta tierra engañados y hasta llegar allá darnos cuenta que vivimos una vida realmente engañada en esta tierra, aún dentro de la iglesia. Ministros que nada más ven esto dentro de la iglesia también. No porque predicamos el evangelio tenemos el cielo en nuestras manos ya. Cuidado. Pero estoy diciendo, mantenernos en la verdad es la que nos afirmará en aquel día ser fieles al Señor. Aleluya. Amén. De que yo traiga la Biblia bajo el brazo y que venga para la iglesia y que salga a la iglesia no me hace salvo a mí.
No nos equivoquemos con el evangelio del Señor. No nos equivoquemos. Eso mismo será lo que el Señor me presente en aquel día. Eso mismo me dirá: oíste mi palabra, estuviste donde estuviste, pero nunca entendiste el lenguaje de mi hijo. Tenías en tus manos el lenguaje, la palabra de mi hijo, pero nunca la viviste. Esta misma palabra será la que nosotros nos va a condenar aquel día si no vivimos la verdad. Esta misma palabra será la que me presenten en aquel día que yo parte de esta tierra y me presente ante el Dios Todopoderoso. Esta palabra será la que me salve o la que me condene. Pero se le dice que es espada de dos filos. Una para salvarte y la otra para quitarte el pescuezo. Aleluya. Si no lo entiendes. Amén. El lenguaje es fácil entenderlo. Si usted reconoce lo que Cristo hizo en usted cuando vino y aceptó a Cristo, ¿por qué aceptó a Cristo usted? Dígame usted, ¿solo para experimentar y que me vieran pasar? ¿Por qué acepté a Cristo yo? En mi corazón, abrí mi corazón, Cristo entra a mi vida. ¿Por qué? ¿Porque quise? No. Porque alguien me convenció dentro de mí y fue el Espíritu Santo y me mostró el sacrificio de que Cristo hizo en la cruz del Calvario, muriendo por mí, derramando su sangre en esa cruz que me limpiaba de todo pecado. Pude entender el dolor del sacrificio del Hijo de Dios, el precio que Dios pagó al enviar su mismo Hijo a la cruz del Calvario por este humilde y pequeño pecador, aleluya, que no merecía el sacrificio de Cristo. Cuando vemos eso, nosotros le damos valor a la muerte de Cristo. Pero cuando no le damos valor a Cristo, nos vale todo, aleluya. Lo que diga el predicador, lo que predique, a nosotros no nos importa. Allá él, yo con mis problemas y él con los de él, dice aleluya. Ay, santo. No todo el que me enseñó el Señor entrará en el reino de los cielos. Iglesia del Señor, tenemos que abrir nuestros ojos y nuestros oídos mejor. Y como dice Apocalipsis, compra colirio y úngete los ojos, dice, para que veas mejor. ¿Cuántos andamos ciegos ya? Aún en la misma luz que Cristo nos ha presentado. Tanto estamos ciegos que no podemos ver lo que la palabra dice. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? ¿Por qué? Amén. Cuando se le pone amor a esto, no hay tiempo. No hay tiempo. Cuando se le pone amor por esto, no importa dónde estemos. Ahí hablamos de Cristo. Porque hay amor. Hay agradecimiento dentro de nuestras vidas para agradecerle a Cristo, al Hijo de Dios, lo que hizo por nosotros. Amén. Por eso parece que yo tocaba a David el miércoles, si no me equivoco, cuando David perdió por un momento la noción, el lenguaje del Señor, pero le enfrenta a Natán y le hace ver el error. David se arrepiente de una forma tremenda. Oh, santo, aleluya. Hablando un momento de ese tema, aleluya, hablamos un momento, aleluya, que nos costaba desarrollarlo por el momento en donde me encontraba y lo que estaba haciendo. Pero mire, cuando entendemos el amor de Cristo, cuando entendemos esta palabra, aleluya, no hay nada, bendito sea Dios, que nos obstaculice. No necesitamos del oculista ni de lentes, aleluya, para ver la realidad de Cristo Jesús. Y hermano, entonces, ¿por qué usted da lentes? Yo lo puedo ver sin lentes también, no se preocupe, aleluya. No estamos completamente ciegos, aleluya. Dios es bueno y maravilloso para hacernos ver la realidad. Amén. El agradecimiento al Señor nos hace que en nosotros nazca hambre y sed. El agradecimiento al Señor hace que nuestro corazón realmente sienta lo más preciado que es buscar a Jesucristo. ¿Acaso usted no lee la palabra que dice que vendrían tiempos cuando el amor de muchos se enfriaría? Hoy, ¿qué pasa? Dígame usted. Hoy no están fríos, están congelados, frisados. Cuando uno ve a los hermanos, uno como que los ve, no está dando en un freezer, aleluya.
marquete hielo hay, porque ya no sienten nada, ni calor ni frío, dice, ya están congelados. El Señor lo dice en los evangelios. Esta misma palabra lo dice, que el amor de muchos se enfriaría, y es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Por qué? Dígame usted, ¿por qué? Es fácil, porque no entendemos el lenguaje de Cristo. Cuando entendamos el lenguaje del Señor, el amor reinará en nuestras vidas. El amor va a reinar. El amor de Cristo va a reinar en nuestras vidas, en nuestro hogar, y todo será comunicar a Cristo, porque Cristo lo ha hecho todo. Amén. Así que, pueblo del Señor, iglesia del Señor, cuando escuchas este video por ahí, solo podemos decirte, no olvides el lenguaje del Nazareno. No te confundan el lenguaje. También Satanás tiene su lenguaje, su idioma. Pero eso es para confundirte y perderte. Pero Cristo nos habló la verdad y nos sigue hablando la verdad en su palabra. Por eso, pueblo amado, en esta tarde solamente queremos decirte que Cristo te sigue amando. Y a pesar que lo ignoramos, a pesar que a veces lo dejamos y dejamos de hacer lo que Él quiere, Él nos sigue amando. Como en el primer momento, Él nos sigue amando, nos sigue celando. Dice que el Espíritu nos cela. Aleluya, amén. Imagínense que nos cele Dios a nosotros, hermano. ¿Quiénes somos nosotros? Dígame usted. Pregúntale, ¿quién soy yo para que Cristo, para que Dios sienta celos por mí? Dígame, presente usted, diga, presente su idea. Porque yo soy celoso, dice el Señor, con los que amo. Aleluya, amén. Así que bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga grandemente en esta hora, y que Dios los siga fortaleciendo y bendiciendo donde quiera que se encuentren. Gloria sea al Señor, amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. No olvides ni confundas el lenguaje de Jesucristo. No te confundas. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por este momento. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, porque eres bueno y poderoso. Aún también nos da la oportunidad, Padre. Aún todavía nos das el tiempo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús Todopoderoso, bendice tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús Todopoderoso, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga grandemente en esta preciosa hora. Le damos gracias al Señor, aleluya, por este momento precioso que nos ha dado. Así que iglesia del Señor, ahí donde estás, que Dios te bendiga grandemente, amén. Tanto este país como fuera de este país, que Dios los siga fortaleciendo. Bendito sea Dios, amados. Así es que escríbanse, ahí están los links, tanto en Facebook como también en YouTube. Se llevan saludos de su hermano el pastor Carlos Rodríguez, amén, desde aquí el norte de Carolina. Les seguimos bendiciendo y orando unos por otros, aleluya, amén. Así es que un abrazo a la distancia, amén. Cuando vean este video, pues reciban bendiciones del Señor claramente, y que el Señor los siga claramente bendiciendo, amén. Que Dios le bendiga, amén y amén. Gloria a Dios.